Y todos supimos, ¿no? Esta es la banda de sonido original, moderna, actual. A través de Orson Welles lo emparentamos tanto a esto. Pero quien más sabe, quien más ha estudiado, y ya no en Argentina, sino en el mundo, quien ha investigado, porque sintió ese llamado sobre este tema de los objetos voladores no identificados, que obviamente lo llevó también a temas que tienen que ver con telepatía, a analizar profecías, a ser un verdadero estudioso y a contactarse con iguales de todo el mundo. Es Fabio Serpa. ¿Cómo le va, Fabio? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien, un gustazo tenerlo con nosotros, Muy linda síntesis de lo que hicieron de la ciencia ficción. Bueno, pero ya... Pablo, ¿sí? Ese es invento del ser humano, la creatividad del ser humano. Porque pensás que en los 70 años que hemos cumplido de la omnilogía, desde aquel lejano 1947, cuando aquel empresario norteamericano dijo, I see flying night coffee saucer, yo vi volando 9 platillos voladores, hasta ese momento, naves de una tecnología totalmente superior a nuestra actualidad del 2017, nunca nos han invadido porque no son violentos y no son agresivos. Atención con esto. O sea, no son violentos ni agresivos. No hay ningún caso excepcional que hable de agresividad en ellos. No. Solamente a veces lo que nosotros llamamos los contactos científicos, cuando vienen a hacer pruebas, como la mutilación de ganado, como algunos trabajos que hacen algunas personas, pero nunca han demostrado una violencia y una agresión. Ahora, ponelo a Donald Trump de piloto de una nave extraterrestre, estamos todos en Guantánamo. Fabio, esto de repente de ser un actor con fama, con prestigio, con posibilidad de hacer mucha plata, usted tuvo una especie de revelación allá por 1959. Muy bueno, Pablo, de verdad, muchas gracias. Mira, decidí, fue una experiencia cumbre, como llamamos nosotros, una emergencia espiritual, de emerger espiritualmente, porque haber visto aquel ovni tan cerca mío, en pleno mediodía, sin ningún tipo de poder que nublara esa visión, impactó primero en la conciencia, pero después fui pensando que ese mundo que me enseñaba ya en mi niñez, mi padrino en el campo, que me enseñaba el cosmos y el universo, fue el hombre que me hizo amar al universo, de que podía haber vida en ese lugar, que esas estrellitas que uno veía en el anochecer o en las noches estrelladas, había vida. Claro, uno emerge espiritualmente y se parece una experiencia cumbre que me llevó sobre todo no solo a ver lo fenoménico de la problemática ovni, sino la cultura que traían estos seres humanos. Por eso, ves que en mi último libro, que son mis 60 años de investigación, es como un legado que le doy a mis semejantes. Hablo no solo de la problemática de las señales del cielo, que se transformaron en los 6 tipos de contactos, con casos de 6 tipos de contactos distintos que tienen las naves con nosotros y los pilotos con nosotros, los pilotos extraterrestres, y que doy casos típicos de en distintas partes del mundo, porque afortunadamente he sido el único investigador del mundo que estoy investigando en 25 países. Bueno, nosotros hablábamos un rato antes, un rato antes hablamos de su prestigio, de haber vivido en seminarios. Claro, haber vivido en 130 países. Señales en el cielo, Fabio. Fabio, discúlpeme. Me especialicé en el mundo que están cercano a ustedes, ahí con el Uritorco y Capilla del Monte, que es el mundo subterráneo. Fabio. También, como los ovnis, yo no aceptaba, no estaba dentro de mi cultura y dentro de mi conocimiento universal. Fabio, discúlpeme, déjeme que le haga una preguntita antes que se me escurra el tiempo. Lo de Capilla del Monte, que lo tenemos tan cercano, ¿usted como investigador o como palabra entendida en el tema, le da totalmente crédito a lo que se dice allí pasa? No todo lo que se dice, atención.
pero sí lo que se investiga, y es que en la década del 60 íbamos con un hombre de la antropología, gran antropólogo cordobés de la Universidad de Córdoba, Guillermo Alfredo Terrera, y fue lo que descubrimos ese centro magnético, ese triángulo de fuerza que llamamos con Guillermo, que es Capilla del Monte y es todo el Valle de Punilla. Y hay un centro fundamental que es el triángulo menor, que es el Uritorco con Capilla del Monte. ¿Y cuál es la función de esas naves que nos visitan? ¿Es cuidarnos, protegernos? ¿Están estudiándonos? Totalmente. ¿Es así? Sí. Fabio, nosotros desde aquí, desde Córdoba, le mandamos un gran abrazo, invitamos a la audiencia a profundizar un libro amplio como Señales en el Cielo, lo que nunca se contó, con un gran estudioso de este fenómeno en el mundo entero. Fabio, gracias. No, muchas gracias, Pablo, por tu espacio, y me gustaría volver a la nocta. Bueno. Tanto yo, que soy enormemente reconocido en la vida, no olvidaré nunca que Córdoba y Rosario fueron las dos primeras ciudades en la década del 60 que aprobaron todas mis conferencias y llenaba teatros, cuando todavía Buenos Aires me daba la espalda. Muchas gracias, Pablo. Gracias, hasta siempre, Fabio. A mí me encantaría tenerlo, esperamos que esté Fabio acá. Claro. En 2016, hace muy poquito, fue el primer argentino en recibir el reconocimiento de mensajero de la paz por la ONU. Tiene galardones por donde quieras y es considerado, el que ha estudiado seriamente este tema en el mundo, tiene un inconveniente auditivo y era una nota complicada. Hay muchísimo para hablar. Es un libro histórico. Señales en el Cielo, Fabio Serp. ¿Crees en esto, Luis? Creo que por una parte, a través de esta serie como Alienígenas Ancestrales, el tema de los ovnis es casi un tema que se emparenta con la antropología y con la arqueología. Pero cuando semana tras semana aparece información de lo vastísimo que es el universo, de que todavía es difícil encontrar planetas que estén dentro de la zona habitable, como la Tierra, o sea, en relación a la distancia de una estrella, creo que por allí es como que nos hace dudar de este tema. Claro. ¿Vos, Julián? Me cuesta creerlo. ¿Te cuesta? Sí, me cuesta mucho. ¿A vos, Magalí? Yo creo que existe algo más, pero no sé si creería en un ovni y todo Ari, eso. ¿cree o no cree? No. La verdad que no. Hay que creer para ver. Vos, DJ, poco. ¿Sí? ¿Vos crees? Bueno, yo le he estado leyendo al libro, sí, ¿no? Te da fechas, lugares... Sí, por eso, narra experiencias muy, muy concretas. Por eso menciono Alienígenas Ancestrales, que es realmente una serie fabulosa. Atenti, no todo lo que se dice de Capilla del Monte es cierto. Él sabe también de la existencia de fantocheros, de vendedores de claro, bueno, claro, siempre los hay, sí. Pero habla también de la manera en que se han encontrado intervenidos quirúrgicamente prácticamente algunos animales en medio del campo. Sí, Con que hay, que son solamente se hacen una serie de cuestiones. Sí. Simplemente era presentarles el libro que ya está en las librerías para los que les gusta este tema. Y si hay un oyente que ha visto un plato volador, que llame. Que se comunique desde allá. Que lo cuente al directo. ¿Qué tanto?